Y hola, ¿qué tal, parceros? Espero la estén pasando increíblemente bien. El día de hoy les vengo a enseñar a cómo quitar la cuenta de iCloud. Ojito en el llegado caso que se te pueda olvidar la contraseña. ¿Eso qué quiere decir? Este video no es ningún bypass ni nada por ese estilo. Eso lo dejaremos para otro video. Pero he visto mucha gente que sí se les olvida lo que es la clave de su iCloud y no pueden formatear su teléfono o hacer cualquier cosa porque pues no se la saben. Así que si quieres saber cómo recuperar ese teléfono que está enganchado por culpa de esa cuenta y más, comenzamos. Bien, parceros, como les estaba hablando, en este caso aquí tengo un iPhone 6S Plus. Yo tengo acceso a este teléfono, de hecho tengo mi huella y todo, pero yo tengo un problema. No me sé la clave de lo que viene a ser la cuenta de iCloud. Por nada del mundo me la sé, se me olvidó, no tengo ni idea. E incluso me sé mi PIN de desbloqueo, pero no me sé la cuenta de lo que viene a ser el iCloud. Y se preguntarán ustedes cómo lo hacemos. Les presento esta herramienta, se llama MagPhone iPhone Unclocker, al cual nos va a permitir nosotros desbloquear, como les dije, su teléfono, pero ojito, no es un bypass. Esta herramienta lo que va a hacer es liberarnos de esa cuenta iCloud que no nos sabemos la contraseña. Y la verdad que lo hace de una manera muy fácil. Con esta herramienta vamos a poder desbloquear no solo iPhone, sino también iPad y iPod. Y lo vamos a poder liberar de su passcode también, en este caso, que sería su PIN de seguridad. Y muchas más funciones que vamos a ir viendo a medida del video. Principal, agradecido que tiene una versión gratuita, pero ojito, también tenemos la versión paga que podemos tener un paquete mucho más full y podemos recuperar más el teléfono. En este caso aquí dice que tenemos un 30% de descuento. Yo les dejaré un descuentico más con este código que están viendo ustedes en pantalla y también en la descripción se lo estaré dejándole con los enlaces de descarga. Van a obtener un 40% de descuento extra. Esta herramienta funciona tanto para Windows como para Mac. Y en la página, como podemos ver todas las características, podemos incluso remover hasta el Face ID si no lo sabemos. Y para descargar la aplicación tan solo tenemos que elegir nuestro sistema operativo, si Windows o Mac. En este caso yo tengo Windows y vamos a proceder a descargarla. Una vez descargada la vamos a abrir y la vamos a instalar. Tan solo nos queda darle siguiente a todo y la aplicación se instala fácilmente. Una vez abierta la aplicación vamos a tener esta interfaz súper bonita, limpia, entonces vamos a ver 4 opciones. Uno que es el Unlock Apple ID. Esta opción nos va a permitir recuperar nuestro iPhone, ya sea la versión que tengamos de iOS como la 10, 11 hasta la 16, incluso van a dar soporte para la 17 y no importa qué teléfono tengas, si tienes un iPhone 5, iPhone 6, iPhone 7 e incluso hasta un iPhone 14 Pro Max. Ya que vuelvo y les explico, esta aplicación no hace un bypass, lo que vamos a es retirar una cuenta que se nos haya olvidado la contraseña. Y ya mirando las otras 3 características, la primera la que dice Unlock iOS Screen, esta es para cuando se te olvida la contraseña. La siguiente la que dice Unlock Screen Time Passcode, esta opción es cuando ya la has dado muchas veces a intentar desbloquear la clave y te marca un tiempo. Con esta opción vamos a poder nosotros quitar ese tiempo encima. Y la última que dice Remove MDM. Este es un modo al cual privan los iPhone, por decirlo así, como que le quitas muchas funciones. Puedes conseguir iPhone con estos perfiles, ya sean de que te lo hayan entregado a alguna empresa o si quieres cuidar a algún hijo tuyo y quieres bloquear ciertas funciones, pues esa opción de MDM significa eso, que va a tener como un bloqueo. Y pues esa herramienta, esa última opción lo que va a hacer es hacer un bypass, lo va a quitar, se lo va a volar. Así que esa opción sí vale muchísimo también la pena. Pero en este caso yo les voy a enseñar la primera opción, la grande, la que dice Unclock Apple ID. Entramos en ella y vamos a conectar nosotros nuestro teléfono para que nos salga esta opción de Start. Le vamos a dar ahí y nos va a enviar una ventana al cual nos dice que necesitamos 2 únicos requisitos. La primera, sabernos el código de desbloqueo de pantalla, que obviamente si es tu teléfono tú lo debes de saber. No necesitas la clave del iCloud, solo necesitas eso. Y la segunda opción, tener una opción activada, que es el 2 factores de 2 pasos. Y ahorita más adelante te voy a enseñar a revisar si tienes esa opción. Teniendo esto claro, le vamos a dar en siguiente, la flechita de abajo, y nos va a preguntar que si no sabemos la password, el código de seguridad. En este caso, si lo saben, le vamos a dar que sí. Y luego nos va a decir que necesitamos esta segunda opción, que verifiquemos si la tenemos, que es el factor de 2 pasos. Nos vamos a ir a ajustes, en este caso nos vamos a ir al iCloud, al Apple ID, arriba donde aparece el nombre, y vamos a irnos donde dice contraseña y seguridad, y vamos a verificar que diga autentificación de 2 pasos, sí, que esa opción esté totalmente marcada. Si ustedes no tienen esa opción marcada, lastimosamente no vamos a poder restaurar nuestro teléfono, ya que pues normalmente necesitamos esas 2 opciones. Normalmente todos los iPhones siempre tienen la segunda opción también activada. Si le damos que no en la aplicación, nos va a arrojar de que no podemos. En este caso, como si la tenemos, le vamos a dar que sí. Nos sale un aviso en donde dice que por favor seamos sinceros y digamos si tenemos nuestro passcode, que en este caso es el PIN de desbloqueo, y la autentificación en 2 pasos. Le damos que sí, que confirmar, y nos va a detectar el teléfono para descargar el sistema operativo. Ojo muchachos, esto va a formatear su teléfono, tengan mucho cuidado. Primero hagan una copia de seguridad si desean,
y luego ahí sí continúan con este paso. Vamos a descargar nuestro sistema operativo. En este caso a mí me está analizando pues porque yo ya he hecho pruebas y se está haciendo la descarga. Y lo que está haciendo aquí es verificando el paquete. Una vez descargado el paquete va a empezar a verificarlo, a ver si está todo correctamente y ya nos deja la opción de desbloquear, un lock. Le vamos a dar ahí un toque y va a empezar con lo que viene a ser el desbloqueo. En este caso lo que va a hacer es volver a instalar el sistema operativo, hacer sus cositas y luego el teléfono encenderá. Aquí normalmente este proceso suele demorarse mucho, muchachos, normalmente unos 5 minuticos, como máximo 10 dependiendo del teléfono. En este caso yo tengo un 6S Plus, así que es un poquito bastante antiguito, así que toca tenerle paciencia. Como les digo, el teléfono se va a formatear, así que básicamente va a prender totalmente limpio. Aquí lo único que nos queda es esperar y cuando ya termine pues continuamos. Vale, muchachos, el proceso ya ha terminado, nuestro teléfono ha iniciado y en nuestra pantalla, nuestra aplicación de MacPhone nos da los pasos para nosotros poder desbloquear el teléfono si nos pide el Apple ID. En este caso nosotros lo vamos a hacer en nuestro teléfono. Como pueden ver ustedes, el teléfono inició totalmente diferente, incluso nos muestra el correo electrónico que tenía esa cuenta. Tan solo vamos a darle el botón de Home, vamos a elegir nuestro idioma, nuestro país y nos vamos a tratar de conectar a una red Wi-Fi. Ya conectados nos van a empezar a hacer como la activación y como pueden ver ustedes en pantalla, muchachos, nos está pidiendo la cuenta de iCloud. ¿Qué hacemos? No nos la sabemos. Tranquilo, le vamos a dar abajo donde dice que desbloquear con código de seguridad. Vamos a darle que usar código del dispositivo y vamos a poner nuestra contraseña al cual nosotros desbloqueamos nuestro teléfono. Y listo, una vez detecte que nuestro teléfono y fue el código correcto, ya avanzará. No nos pidió ninguna cuenta Apple ID. Vamos a configurar el teléfono como nosotros queramos. Vamos a poner nuestra huella si es de ser necesario. Lo vamos a configurar a nuestra manera, como es de nosotros. Le ponemos un PIN. Yo en este caso recomiendo ponerle el mismo. Vamos a darle que no queremos transferir nada. Y si nos vuelve y nos pide una cuenta de iCloud, le damos en las letricas azules de abajo y luego le damos que la queremos agregar más tarde. Le damos a que no usar, aceptamos términos y condiciones y empezamos a darle a continuar a todo, activar todo como nosotros queramos el teléfono normalmente. Y listo, muchachos, como pueden ver ustedes, el teléfono ha sido liberado de esa cuenta de iCloud. Vamos a entrar a ajustes y como pueden comprobar ustedes, no tenemos ninguna cuenta de iCloud ahí activa. Y ya con esto nosotros simplemente podemos poner una nueva al cual nos acordemos de la contraseña. Y como les digo, muchachos, esto sirve también para cualquier iPhone, ya que no estamos haciendo un bypass, siempre y cuando contemos con estos requisitos. Así que, muchachos, espero les haya gustado, espero les haya servido, espero les haya funcionado. No olvides regalarme su poderoso like y su poderosa suscripción, comentar aquí abajo en la caja de comentarios si te funcionó, en qué es teléfono, en qué versión de iPhone, y seguirme en todas mis redes sociales. Les recuerdo que los enlaces de descarga y el cupón de descuento con el 40% de descuento si ya no usas la versión paga estarán aquí en la descripción de este video y en el primer comentario fijado. También les recuerdo que tenemos un canal de Twitch por si se quieren pasar a jugar conmigo, hacerme alguna pregunta, lo que ustedes necesiten. Y como con todos mis videos, no me gusta demorarlos y hasta la próxima. Chao, chao.